Tecla Noticias. Así es, amigos, ya estamos con importantes entrevistas a esta hora, con mucha más información también en su espacio en Tecla Noticias, y vamos a hablar de diferentes temas relacionados a la coyuntura política nacional, así como lo escuchan, porque nuestro país está a las puertas de un proceso electoral y surgen varias dudas, como por ejemplo, si el presidente de la República, el señor Daniel Noboa, necesita o no sacar licencia durante este proceso de campaña electoral. Para eso está con nosotros el constitucionalista Aldrin Gómez, con quien vamos a dialogar y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Jesús Bernabé le da la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo le va, Jesús? Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de la Tecla Noticias. Muy bien. Doctor, hay novedades. Se han surgido varios comentarios durante todo este tiempo, porque ya estamos prácticamente a puertas de iniciar ya un proceso de campaña electoral. Y por ende, se hablaba mucho acerca de que el presidente tenía que pedir licencia para poder realizar la campaña. Pero se hablan de dos artículos en específico, el artículo 93 y el artículo 107. El artículo 93 de la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos electorales, pero el artículo 107 del Código de la Democracia aclara que las autoridades de elección popular no están obligadas a renunciar o pedir licencia para postularse al cargo. ¿Con esto qué quiere decir, estimado doctor? ¿El presidente podrá seguir en funciones o esto es dependiendo de cómo lo interprete la ley? A ver, debemos tomar en cuenta una situación y para eso tenemos que irnos un poquito hacia la Constitución de 1998. La Constitución del 98, en el artículo 100, determinaba de manera expresa que las personas o las autoridades que vayan a terciar para la reelección al mismo cargo tenían la obligatoriedad de solicitar una licencia para la campaña electoral. Esa norma fue derogada en el año 2008 de manera expresa por el constituyente, de tal manera que en la Constitución de 2008 no consta ninguna norma que hable siquiera de una licencia. ¿Qué sucede? En el año 2010, recordará usted, cuando sonaban las campanas de una muerte cruzada entre la Asamblea Nacional y el presidente de ese entonces, que era Rafael Correa, a algún asambleísta se le ocurrió someter a la Corte Constitucional una interpretación del artículo 114 de la Constitución que determina que las personas, las autoridades pueden reelegirse solo por una ocasión para el mismo cargo. ¿Y en qué sentido fue la interpretación que realizó pues la Asamblea de ese entonces? En el sentido de que si es que los asambleístas se presentan para terminar el cargo, digamos así, Ujú. que ha sido cesado en virtud de una muerte cruzada, si ese periodo de transición les cuenta como un primer periodo o si es solo eso, un periodo de transición. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Que ese periodo de transición no cuenta como un periodo. Por ende, si luego de ese periodo de transición quieren terciar otra vez para el mismo cargo, esa no es una reelección. Eso lo dijo la Corte Constitucional en el año 2010. Resulta que en el año 2020, en las reformas del Código de la Democracia del año 2020, se Ujú. introduce esta norma que obliga a las autoridades que vayan a terciar para la reelección al mismo cargo a solicitar licencia. Entonces, si usted interpreta la norma de la ley del Código de la Democracia a la luz del dictamen de la Corte Constitucional, en este caso, el presidente Noboa no está en su primer periodo, está en un periodo de transición, Claro. terminando el que dejó vacante el expresidente Lazo. Por ende, las elecciones de 2025 para las que él va a terciar para el cargo de presidente no es una reelección.
y por ende no se somete a la obligatoriedad del artículo 93 del Código de la Democracia, que te dice que necesitas licencia solo si te vas a reelegir para el mismo cargo. Y en este caso no estamos hablando de una reelección. Sin embargo, han surgido comentarios con respecto a este tema porque hablan de que el presidente debería, en este caso, encargar la presidencia y desde ahí ya surgen postulantes donde hablaban de que tendría que asumir el cargo la vicepresidenta Verónica Abad. El presidente sabemos que ya ha nombrado a otra persona como vicepresidenta encargada mientras se cumple una sanción por parte del Ministerio de Trabajo hacia Verónica Abad. Es decir, todo esto podría rayar en un ámbito más político que una normativa de democracia, doctor. Mire, me parece que son dos cosas totalmente distintas y ahí sí le debo ser muy sincero, no sé por qué el presidente se metió en este embrollo de Ujú. iniciarle o de disponer a una ministro que disponga a una subdirectora que inicie un inconstitucional sumario administrativo. Yo creo que nadie ha defendido, al menos ningún constitucionalista respetable ha defendido el sumario administrativo que se armó en contra del vicepresidente de la República. Entiendo yo que la jugada política era para impedir que la sucesión presidencial, Claro. pero naturalmente me parece Pero no que había es una necesidad. situación, como le digo, que fue de gana. El presidente de la República no está obligado a solicitar licencia y en ese sentido el sumario administrativo, además de ser inconstitucional, era innecesario, ¿no? Em, como le digo, son dos cosas totalmente diferentes que no deberían confundirse. Por un lado está el hecho de que el presidente no necesita la licencia y por otro lado está el hecho de que, como le explico, el sumario administrativo en contra de la vicepresidenta de la República es inconstitucional a todas luces. Más aún cuando ya la Corte Constitucional determinó, al rechazar ese dictamen, que fue sometido por parte de la Asamblea Nacional de Interpretación Constitucional, en el cual dijo que si bien desestima la interpretación, las causales de sucesión presidencial están establecidas en la Constitución. Entonces, de cierta manera le está diciendo que tiene que acceder al cargo. Si es que usted no está como presidente de la República, es la vicepresidente y la única razón de ausencia de la vicepresidente son las determinadas en la Constitución de ausencia temporal o ausencia definitiva, no sumarios administrativos. Entonces, como le digo, me parece que esta situación cayó en lo político, en un problema que el presidente de la República se armó de gana y cuando nunca tuvo la necesidad de solicitar una licencia. Con estas explicaciones que se dan en torno a la participación del presidente, aún con su investidura de este rango, ya está claro de que él puede hacerlo, así dice él y así lo determinan las leyes. Sin embargo, hay comentarios, insisto, como esto es un cargo de político, obviamente hay muchas posiciones políticas que generan críticas. Y, por ejemplo, leía un diario Crónica, me parece que es de Cuenca, y titulaba Noboa por ética y conflicto de intereses debería solicitar licencia en campaña según juristas. Es lo que titulaba. ¿Habría conflictos de intereses para su parecer dentro de este proceso de campaña electoral, doctor? A ver, lo que pasa es que ahí tiene que haber también una actividad bastante, digamos así, grande Ujú. por parte de los organismos de fiscalización, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Contraloría General del Estado. Ellos deben, digámoslo así, verificar de manera técnica que el presupuesto destinado para el ejercicio del cargo de la presidencia no se vaya a mezclar con el presupuesto destinado para la campaña electoral. Y en eso, como le digo, y eso sí ya es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Por ética, no, usted tiene que hacer lo que determine el ordenamiento jurídico. Claro. Y como le digo, en este caso, el ordenamiento jurídico no le obliga al presidente a solicitar licencia. Lo que pasa es que cierta gente, digamos así, las voces que se oponen, yo Ujú. respeto mucho las voces que se oponen a este criterio, pero me parece que sí
se fundamentan en algunas falencias y una de ellas es que dicen que el dictamen no se refiere a la licencia, sino que lo único que dice es que los periodos de transición no cuentan como primer periodo para efectos de la reelección. Y es verdad, nada dice de la licencia. ¿Pero por qué no dice nada de la licencia? Primero porque en el año 2008 no hay, perdón, en la Constitución de 2008 no existe ninguna norma que te hable a ti de licencia. Y segundo, porque la reforma que introduce la obligatoriedad de la licencia es la reforma del año 2020 al Código de la Democracia. Entonces, en el año 2010 no había, primero, ninguna norma que interpretar y luego no había ninguna norma que se refiera siquiera a la licencia. Lo que se hace es una interpretación sistemática de que si la Corte te dice que los periodos de transición no cuentan como primer periodo para reelección y el Código de la Democracia hoy en día te dice que solo si vas a reelegirte o solo si estás en el caso de reelección al mismo cargo necesitas licencia, entonces la conclusión es que tú no necesitas licencia porque no estás en tu primer periodo, sino estás finalizando un periodo de transición. Bueno, y en el caso de las declaraciones vertidas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Antamaí, quien dijo que si el presidente Daniel Noboa no se acoge a la licencia sin sueldo para la campaña electoral en este 2025, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Doctor, ¿esto rige para todos los candidatos o sería para definir cuáles? Porque quizás algunos de los que estuvieron dentro del periodo de la muerte cruzada y que fueron reelectos ya no aplicarían en estas normativas, doctor. A ver, lo que pasa es que, claro, tome usted en cuenta que hay asambleístas que están también finalizando un Claro. periodo y en este caso prácticamente la ley no hace ninguna distinción respecto de si el presidente o la asamblea deben o no solicitar. La norma te dice las autoridades en Ujú. general. Como le digo, el dictamen de la Corte tampoco hace ninguna diferenciación, entonces no necesitarían la licencia tampoco. Perfecto, doctor. Entonces, aclaradas las dudas para la ciudadanía, el presidente puede seguir en funciones mientras realiza el tema de la campaña electoral. Y para definirlo bien, aunque lo topamos muy superficialmente, pero a veces desde la oposición política siempre quieren resaltar en ese tema. La ética no tiene nada que ver aquí para su perspectiva, doctor, porque la ley lo establece, la ley le permite a la persona que esté, independientemente de que sea Noboa o que sea otro candidato, las circunstancias se dieron así, puede hacer campaña electoral siendo presidente. No tiene nada que ver la ética, doctor. Mire, la ética tiene mucho que ver, pero Ya. la ética tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Ujú. Lo antiético sería inobservar precedentes de la Corte Constitucional, inobservar la ley o tratar de buscar torcer la ley o los precedentes de la Corte Constitucional. Eso sería lo antiético. Lo contrario, para nada. De hecho, cumplir la ley es lo ético. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál sería su mensaje en la parte final? Mire, el mensaje prácticamente es que las autoridades hagan caso a lo que dice el ordenamiento jurídico, que tratemos de evitar estas rencillas políticas o personales que pueden existir y que se sobreponga por encima de todas las cosas la institucionalidad y el orden jurídico. Perfecto, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros aquí en la cabina principal de la 105.7, un amplio diálogo con el doctor Aldrin Gómez, quien es constitucionalista, analizando, por supuesto, sobre si el presidente necesita o no sacar una licencia durante la campaña electoral. Gracias por su participación. Nosotros continuamos con más de Tecla Noticias, licenciada. Tecla Noticias. Así es, mi estimado Jesús. Nosotros continuamos con más de Tecla Noticias cuando son las 8 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos. Y queremos contarles, señores, una novedad que se ha reportado en el Cantón La Libertad. Se habla de un hombre que presuntamente ha sido secuestrado a través del sistema de emergencias, el ECO 900.